Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio los periodistas Harold Jiménez. Harold Jiménez es ahora mismo jefe de prensa de la alcaldía de la ciudad de Santiago de Cali y se ha desempeñado antes en diversos medios de comunicación vallecaucanos y particularmente en su haber estado en la fundación de Telepacífico. Harold Jiménez, buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchísimas gracias. También está con nosotros Wilson García, otro periodista veterano del Valle del Cauca que ahora mismo está al frente de la prensa en la CBC, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y también ha pasado por el periódico El País, por Telepacífico y por otros medios de carácter departamental y nacional. Buenos días, Wilson. José Alberto, buenos días. No tan veterano, diría yo. No se preocupe por lo de veterano. Me preocupa. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de Informativo. Y también está nuestro periodista jefe Cristian Peñate, a quien hoy, más que como codirector del programa conmigo, lo quiero tener como periodista para que ellos tres conversen desde el oficio, desde los antecedentes profesionales que tienen en tantos años de trabajo en diversas cadenas. Cristian Peñate, ya alguna vez lo hemos dicho, ha pasado también por medios nacionales como Caracol, RCN, ha estado en El Heraldo, ha estado en Santiago de Chile y en algunas otras partes de Chile trabajando con medios internacionales y desde el año pasado está en este canal trabajando con nosotros. Buenos días, Cristian. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, Harold, buenos días, Wilson, y buenos días a cada uno de los televidentes que están en sus casas apostados allí para ver el inicio de esta semana, el informativo Nuestra Gente. No olvide seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Recuerde que este programa usted lo volverá a ver en repetición a partir de las 12 del mediodía por el canal de Nuestra Gente, el Canal 2, y también después de las 10 de la noche en repetición. Canal2.co, CO. Esa es la dirección de internet para quien quiera vernos en vivo y en directo en este mismo momento. Yo comienzo poniendo sobre la mesa una pregunta que anima a la reflexión. ¿El periodismo es una profesión o es un oficio? ¿Quién quiere lanzarse al agua? ¿Usted, Harold? Si lo vemos desde el punto de vista legal, pues hoy en Colombia es un oficio. ¿Sí? Es un oficio. Más allá de las nominaciones, lo importante, plantearía yo, es cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos ese trabajo nosotros hoy en día, más allá de la nominación, si nos digan es una profesión o es un oficio? El día viernes que estuvimos celebrando con el Círculo de Periodistas y otras organizaciones, algunos hacían ese planteamiento que debíamos trabajar por profesionalizar el oficio. El oficio, digamos, no se profesionaliza a través de decretos, pensaría yo, ni de leyes, sino que se profesionaliza a través del comportamiento mismo de los individuos. Ese, digamos, es uno de los planteamientos que yo creo. Anteriormente, no sé si Wilson recordará cuándo fue que, entre comillas, nos degradaron a oficio. A partir del 90. Antes era una profesión y uno dice cuál era la diferencia. O sea, a partir de que dijeron es un oficio, cambió. Desde ahí fue que el periodismo empezó a degradarse o empezó a mejorar. Entonces, considero que en nuestro caso particular debemos más es pensar es cómo nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestros principios, la función que nosotros tenemos, cómo nos preparamos, el acceso a los mismos medios, quiénes están haciendo periodismo. Esos son los planteamientos que creo que nosotros debemos hacer nosotros. Sin duda, si lo vemos hoy a la luz de la, como decía Harold, de la norma o de la ley, pues es un oficio, ¿sí?
No obstante, lo que yo sí creo es que independientemente de que no se exija para estar en un medio de comunicación, independientemente de su naturaleza, radio, prensa, televisión o internet, para ejercer dicho oficio no se obligue pues un cartón, una certificación, una tarjeta profesional. Yo sí creo que estamos regresando, o mejor, estamos yendo hacia ese punto. O sea, hoy cada vez más se está exigiendo una preparación, hoy cada vez más se está exigiendo que existan personas preparadas para desarrollar este fin, y creo que pues a eso debemos apuntar, porque de alguna manera independientemente que vivamos en un país donde todos podemos fundar medios, todos podemos hablar, es un país de libre expresión, independientemente de todo eso, pues sí creo que hay una gran responsabilidad en quien se sienta al frente de un micrófono, el quien se sienta al frente de una cámara, porque está formando ciudadanos, y para formar ciudadanos hay que tener una preparación. Ahora yo hago, y para colocarle, digamos, en el tapete el tema, ¿cómo aparecen nuestros diplomas? Aparecen comunicador social, periodista, y abajo aparece licenciado en comunicación social. Cuando a mí la universidad me entrega la universidad este diploma, esta certificación, es para yo ser un profesional. Obvio que lo que dice Harold, lo que usted dice, Wilson, realmente es un oficio que uno lleva por dentro. Porque yo me acuerdo que cuando en cuarto de bachillerato a mí mi profesora me preguntó, la de español, ¿usted qué quiere ser cuando termine bachillerato? Yo dije, yo quiero ser periodista. A mí me gustaba ya. Tanto en bachillerato me gustaba, o sea, era un oficio, era una vocación. Pero lamentablemente, como dice Wilson, el gobierno aquí nos relega, ¿sí? Nos da, digamos, nos quita el profesionalismo por dejar hacer un oficio o una vocación, y no nos considera como un ingeniero, como un abogado, no nos considera como un arquitecto, sino como un oficio. Y es un problema que tenemos ahora mismo en Colombia, y no solo en Colombia, en América el periodista es tratado de esa manera. Bueno, yo quiero pedirles a ustedes que reflexionemos en torno a las palabras de Luis Alirio Telles, Luis Alirio Calle, periodista antioqueño, que dijo para un programa de periodismo de la Universidad de Antioquia la semana que acaba de terminar: el periodismo debe ejercerse entendiéndolo como que la información es un bien público, y que al ser un bien público debe ser equivalente al servicio del agua. Así textualmente dijo: no basta con que el agua llegue abundante y permanente a las casas, a los grifos, debe llegar de buena calidad, porque si no, esa agua, aunque llegue muy abundante y permanente, termina envenenando a la población. Él hace esa comparación metafórica con la información, que es, digámoslo, el sustrato en el que se mueve el periodismo, para decir que hay que llevar información, pero información como bien público. Frente a eso, ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen? Yo diría que comparto plenamente la reflexión que hace Luis Alirio, porque de eso es que carecemos en muchas ocasiones en una región como la nuestra. Nos olvidamos un poco del beneficio colectivo, del beneficio social, y hablamos desde la perspectiva únicamente de la persona. Entonces, sí, considero que Luis Alirio hace una profunda reflexión, y creo que pues hacia allá deberíamos movernos todos quienes estamos en este medio. Siguiendo el símil de él, si llega agua contaminada hacemos un daño, y si llega información contaminada de igual manera. ¿Y cómo puede estar una información contaminada? De muchas maneras. Una información sesgada, una información parcializada, una información no acorde a la verdad, una información dirigida hacia unos intereses particulares non santos, por ejemplo. ¿Sí? Es una información contaminada que no va a ayudar. Cuando nosotros, por ejemplo, damos ese tipo de informaciones y que la gente nos cree,
y que se reproduce esa información, mire todo el daño que se está produciendo, porque ese es el riesgo. Hay mucha gente que asume que lo que los periodistas le decimos es la verdad porque los periodistas lo decimos. Y con el respeto, hay unos que de pronto no analizan o no interpretan o creen tanto en los medios de comunicación que se quedan con esa verdad que nosotros le damos, pero resulta que esa verdad está contaminada y es la que empieza a enfermar esa sociedad en términos de información. Yo quisiera colocar un ejemplo que le pasó a Juan Gosaín en RCN. Un accidente se presentó en Panamá, eso estoy hablando de la década de los años 90, y Juan Gosaín dijo de que había sobrevivientes, y era mentira, no hubo sobrevivientes, todas las personas murieron. Juan Gosaín al aire renunció y llamó a Carlos Ardila Lule, el presidente de la compañía RCN, y le dijo que él no seguía porque él estaba acostumbrado a decir la verdad. Y él renunció, duró casi 20 días fuera del aire. O sea, estaba RCN, seguía, porque ahí estaba Francisco Tulande, estaba los otros periodistas que estaban allí, Antonio José Caballero. Pero el director no estaba, porque él había atentado con esa información y había, entregado una noticia nefasta y había mal informado al oyente de RCN. Y una vez lo llamó, dentro de esos 15 días o 20 días, lo llamó Carlos Ardila y le dijo: el errar es de humano y usted tiene que presentar excusas a nuestros miles y miles y millones de oyentes, pero usted tiene que retratarse porque usted es la única vez que se ha equivocado. Y eso fue un acontecimiento en la década de los años 90, cuando Juan Gosaín volvió a RCN pidiendo disculpas, pidiendo perdón, y lloró porque había entregado una mala información en torno a lo que pasó en ese accidente. En ese momento seguramente se estaba dejando llevar por lo que se llama en el argot periodístico el síndrome de la chiva, la fiebre de la chiva. Pero yo quiero, a propósito de eso que ustedes están hablando, ayer la revista Semana saca un reportaje, una entrevista que le hace Alejandro Santos, el director de la revista, a Belisario Betancur, a propósito de sus 90 años. Yo leí la entrevista y brilla por su ausencia, en mi opinión, y hablo aquí como ciudadano que está expectante frente a qué pregunta le hace el periodista al entrevistado. Brilla por su ausencia que no le hizo una sola pregunta sobre el Palacio de Justicia a Belisario Betancur. A mí me parece, y aquí estoy dando mi opinión de ciudadano, a mí me parece que así como a veces se peca de exageración en hacer ciertas preguntas, también se peca por omisión, por dejar de hacer las preguntas clave. A Belisario Betancur, sí, es muy bonita la historia de que él fue un arriero, que hermano, 22 hermanos, que vino de Amagá, todo eso muy... Pero es que Belisario Betancur, su gobierno quedó marcado por un hecho que va a permanecer en la historia de Colombia, que es el Palacio de Justicia, y él no ha dicho esta boca es mía. Ha dicho que entregó un sobre a Aloy Cardenal Pedro Rubiano para que lo abra cuando él fallezca, pero los colombianos tenemos derecho a que por lo menos le preguntemos, un periodista le pregunte, para obligarlo a decir: yo no digo nada, esperen que me muera. ¿Ustedes qué opinan de esto? Mire, esa pregunta ya se la han hecho miles de veces, o sea, que se la volvieran a hacer no iba a cambiar nada. O sea, yo no comparto, digamos, esa apreciación tuya, que esa debió ser la pregunta. Los medios fragmentamos la realidad, ¿cierto? Y preguntamos unos temas, otros no, unos los dejamos. Seguramente si tú le haces una entrevista, pues no esperaríamos que le preguntara lo mismo que le preguntó Santos, o si Wilson la hace, o si yo la hago, o si la hace Cristian. Entonces yo no juzgaría por eso. Además, una pregunta repetitiva, es como cuando si entrevistamos a Maradona, entonces volverle a preguntar la mano de Maradona, pues eso es lo que le han preguntado toda la vida. Entonces yo en parte pienso que incluso es tratar de lograr cosas nuevas, a menos que usted ya como un periodista avesado tenga algún conocimiento de un hecho, dato, un indicio, un dato nuevo que usted sepa que lo tiene que hacer. Pero no necesariamente, entonces, cuando cumpla 91 años, le volvemos a preguntar del Palacio de Justicia. No, mire, estos días
precisamente en semana entrevistaron al alcalde, le hicieron una pregunta muy buena. Y yo después de que terminaba y que leía la entrevista que ya salió publicada en la revista, yo decía, al alcalde siempre le preguntan lo que hizo hace 20 años, en su primera alcaldía. Yo decía, ¿cuándo será que vamos a dejar de preguntarle lo que hizo hace 20 años y le preguntamos lo de hoy, lo que está haciendo hoy? ¿Cómo está viendo la ciudad en este momento? ¿Cómo la ve a ese futuro? Ahí ven, nosotros tenemos ese problema los periodistas, que nos quedamos en un solo elemento de la vida, de los hechos, en un tiempo de las personas. No, de acuerdo. Yo creo que pues detrás de cualquier entrevista pues hay obviamente un periodista con una visión de la realidad muy particular, y con base, digamos, en esa visión, generalmente es que nosotros pues nos enfrentamos a un entrevistado. Yo tampoco lo veo tan grave, digámoslo, tampoco lo veo tan grave, porque uno lo ha escuchado ya a él hablando de ese tema, y la verdad no hay como un elemento pues hasta el momento distinto. Esperemos pues a que abra la carta el cardenal Rubiano a ver si por fin nos va a entregar algo nuevo, pero no creo que si Alejandro le hubiera hecho la pregunta él se lo hubiera soltado. No, y es tan difícil cuando son cosas que han pasado y que eso prácticamente ha dividido la historia, porque era la primera vez que eso ocurría y era algo histórico de lo que estaba pasando. No creo que él vaya a entregar esa información, y más a esa edad, Pero a él yo les sigo metiendo base al tema. Pero sí han pasado cosas. Es que hay generales de la República, coroneles de la República, condenados por el Palacio de Justicia, por los hechos del Palacio de Justicia. Algo tiene que decir el presidente en ejercicio en esa época. Si él no quiere hablar de qué fue lo que hizo o dejó de hacer cuando estaba en el momento de los hechos, el 4 y 5 de noviembre del 85, está bien, pero algo tiene que decir frente a que Arias Cabrales y que, ¿cómo se llama el otro, el de los 30 años? El de Salvando la Democracia, maestro, el coronel Plazas. ¿Sí? Plazas Vega. Algo tiene que decir, es que era el comandante en jefe del ejército colombiano en ese momento. A eso me refiero, que había que sacarle juguito al hecho de que estábamos frente al comandante en jefe en su momento, y hoy ya hay condenados por esos hechos. De todas maneras, todo el mundo supo y se enteró en ese momento de que prácticamente le dieron un golpecito a Belisario Betancur, porque él no tomó decisiones. Eso fue lo que se comentó en su momento, eso fue lo que dijeron. Me acuerdo yo que no vamos a hablar de Palacio de Justicia, estamos hablando del periodismo en torno. Traiga aquí a Belisario, escucharemos la entrevista de Alberto Belisario. Bueno, otra pregunta. El periodismo y el poder, pero aquí yo lo quiero separar. Los medios por un lado y los periodistas por el otro, porque aunque a veces al periodista se lo asimila al medio, no siempre es tan cierto que periodista y medio hablen el mismo lenguaje. Muchas veces el periodista tiene que someterse a presiones de muchas órdenes económicas, publicitarias, de dirección, etcétera, pero también es cierto que muchas veces los periodistas obligan a los medios a que asuman una posición frente a hechos inocultables de la realidad. ¿Qué tienen para decir ustedes frente a este tema? Mire, siempre, y lo digo creo que con absoluta convicción, los medios han estado ligados al poder de diferentes tipos. Poderes económicos, poderes políticos, poderes sociales. Yo me acuerdo, no sé, hace 15, 20 años, cuando estaban todos los noticieros que no habían llegado a los canales privados de televisión, 4 o 5 noticieros, y cada uno pertenecía a un partido político. Cada uno pertenecía a un partido político. Pero hablas de los regionales o de los nacionales? No, de los noticias nacionales, sí, porque eso aquí no, sí, claro. Él está hablando de 24 horas, sí, claro, 24 horas, noticiero a las 7. La MPM, todo eso. Pero al menos uno sabía ¿desde qué ventana hablaban? ¿Desde qué ventana hablaban? ¿Sí? Pero uno hay veces, en ciertas circunstancias, uno no sabe de qué lado están o a qué intereses obedecen.
Pero de todas maneras yo siempre lo he dicho, si bien los medios en algún momento obedezcan a ciertos intereses económicos, políticos, los medios tienen unas grandes brechas para hacer un buen trabajo social, un buen trabajo ciudadano, un buen trabajo cívico, y de hecho lo hacen. No es que los medios estén doblegados totalmente a los poderes. No hay, digamos, un absolutismo ahí en ese caso. Y los periodistas como tal cumplen esa misión. Yo he trabajado como director de algunos medios, jefes de redacción, y los dueños le establecían unas políticas, pero no necesariamente esas políticas van siempre alinderadas al interés particular. Estos medios también les interesa que a través de ese interés colectivo, porque a los medios también les va a ir bien en la medida en que a una sociedad le vaya bien. Entonces no siempre hay un absolutismo del poder y una utilización de los medios en el beneficio propio. Incluso si fuéramos un poco calculadores, en la medida en que ellos hagan un buen trabajo social, pues también les va a ir bien a ellos. Es como un matrimonio, para ponerlo en palabras más comunes, ¿sí? Y que la gente conoce. O sea, nosotros no podemos desligar que los medios y los periodistas, digámoslo, los medios están asociados pues a una organización privada, en fin, y los periodistas trabajan para ella. Ellos no pueden desconocer esa situación. Pero digo yo que es como un matrimonio, es porque hay que aprender a convivir con eso. Y en el periodista está en muchas ocasiones, o en el director del medio, o en el jefe de redacción, está la potestad de poder, comillas, aprovechar esa ventana pues para hacer servicio público, servicio ciudadano, información de interés, educación. No creo que todo el tiempo el medio esté mirando las informaciones que se transmiten con un sentido doble de beneficio. No creo. Obviamente, cuando seguramente los tocan, pues tendrán que aprovechar ese medio pues para defenderse, ¿cierto? Y presentar su verdad. Pero no creo que todo el tiempo estén en esa función, y por eso digo, es un matrimonio, hay que saber convivir con él. Yo creo que los grandes pulpos que tienen los medios de comunicación a nivel nacional acaparan la información y tratan de manipular al televidente, al oyente, y también tratan de acaparar al lector en este sentido. Porque la posición de cada uno de ellos es de acuerdo a sus conveniencias, no a la conveniencia, es más subjetivo que objetivo. El tema del editorial, el tema del concepto en torno a esa situación. Por ejemplo, nosotros vimos que en los 8 años del expresidente Álvaro Uribe Vélez, vimos que RCN era un acaparado en apoyar a lo que decía Álvaro Uribe Vélez. Indiscutiblemente se veía realmente esa posición tan abierta, tan campante, que lo que faltaba era decir, este canal es de Álvaro Uribe Vélez. Entonces uno se quedaba abismado, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué esto ocurre? Hay que ser en este sentido imparciales, pero a veces nos toca porque estamos trabajando, digamos, bajo unas directrices nacionales, bajo unas directrices de un medio bastante fuerte, lo que dice nuestro jefe, y ese es el problema que ahora está ocurriendo en este tiempo. Pero a propósito de eso que se está diciendo, Internet se convierte, entre otros, en una alternativa de desamarre de esos poderes, digamos, los centralizados que hay en algunos medios, para que personas con interés periodística o que crean tener posibilidades periodísticas se lancen, digámoslo, al ciberespacio a encontrar lectores, internautas, personas que chateen, que vía Twitter, que vía los diversos Facebook y demás, puedan interlocutar frente a esas noticias. Aquí surge un tema que en el periodismo tradicional, hablado, escrito y televisivo, no ha existido, y es la unidireccionalidad de la información. Siempre ha salido del medio hacia el receptor, que es el oyente o el televidente o el lector. En Internet ya no hay unidireccionalidad, hay circularidad de la información, porque quien lee o quien ve tiene la facultad de inmediatamente, Harold, tú te equivocaste en el dato que mandaste de tal cosa por tal, o mira, no estoy de acuerdo con tu opinión por tal, o yo creo que es bueno que le hagan este tipo de aporte.
O sea, hay una interacción. Eso es bueno, pero también en los medios periodísticos hoy hay una alerta. Cualquier persona está tratando de ejercer periodismo y no es que el periodismo sea una especie de sacerdocio, pero sí se requiere que quien escriba, quien se atreva a lanzar algún tipo de información o de opinión, asuma responsabilidades y que se le puedan medir sus responsabilidades. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes frente a esto? Mire, todo lo que se diga por internet no es periodismo. Hay que partir de allí. Exacto. O sea, que la gente que empieza a hablar a través de las redes sociales, eso no es periodismo. Es su concepto. Claro. Hay algo importante allí, el tema de la democratización, por ejemplo, de la información. Y a mí me preocupa mucho, y vuelvo al comienzo cuando preguntaban si es profesional o es oficio, ¿cierto? Entonces, yo les decía, a mí lo que me parece importante es cuál es el tratamiento y cuál es el manejo que nosotros damos. Yo ahora en la alcaldía se hizo como un cambio de la estructura y yo empecé a manejar la parte informativa y los nuevos medios. Entonces me estoy metiendo mucho en los nuevos medios. Entonces uno empieza a ver por las redes sociales que todo el mundo empieza a hablar y lanzan una cosa como si fuera verdad. Y todos los demás empiezan a replicar esa información por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, en fin, por infinidad de canales, como si eso fuera verdad. Ayer nomás, el pueblo sacó una información diciendo que la cumbre de presidentes del Pacífico, que va a ser aquí en Cali, que no se iba a hacer en Cali, que porque no teníamos la capacidad, y eso empezaron a regarlo por todas partes, y venía de un medio de comunicación. Cuando no era cierto. Ayer, en una jornada que hicimos en la nueva institución educativa Isaías Duarte Cancino, entonces el alcalde les comentaba, no, la cumbre se va a hacer en Cali, ya hablé con la canciller, si bien ese día el Centro de Eventos del Pacífico está ocupado, no quiere decir que el mundo se va a acabar, hay otros espacios, vamos a hacerlo en el Club Campestre y en el Hotel Radisson, allí vamos a tener a las 120, 150 personas que van a venir de estos países del Pacífico. Pero entonces sacó el pueblo y ya todo el mundo empezó a reproducir esa información. Y esa venía de un medio de comunicación. ¿Cuántas veces nos salen, alguien saca una información que en este momento hay una avalancha en el río Pance y todo el mundo empieza a transmitirla? Y resulta que no era cierto, pero eso no es periodismo. Hay eso que no mirar es periodismo. la intencionalidad realmente con qué se entrega la información. Y ojo, no todo lo que se dice es verdad. No todo lo que se dice es verdad. Y ahí está la pericia Harold Wilson, doctor José Alberto, del periodista, porque no todo lo podemos resaltar, podemos ser esponja en ese sentido y decirle, así es. No, yo creo que hay que mirar el espíritu del periodista, investigar si esa fuente es veraz, verdad, y entregarla al medio donde uno está trabajando. Pero ese es el riesgo de la democratización de las redes que vivimos en este momento. Lo que permite el Internet hoy en día, para ponerlo pues en un campo, digamos, de estudio, es lo que a nosotros por allá en el aula de clase nos decían el feedback, ¿sí? O la retroalimentación. Eso es lo que permite el Internet, la reacción inmediata a una información, más no hacer periodismo. Lo que sí creo yo es que el Internet o las redes sociales son un reto para el periodista, ¿sí? Porque cuando empezaron pues el boom y todo este cuento, era más común las falsas alarmas, las falsas cadenas, las falsas informaciones que como borregos íbamos produciendo. Como esto es una nueva tendencia, seguramente nos ha tocado a todos institucionalmente empezar a poner unas reglas, empezar a poner unas normas de buen uso de estas herramientas, porque sin duda como cualquiera tiene la posibilidad de escribir cualquier barbaridad y reproducirla, pues asimismo el periodista en este caso está en la obligación de nutrirse de todo eso, pero de confrontar la famosa fuente. Déjenme, escuchamos a un televidente que nos está llamando. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama, por favor? Buenos días, doctor Tejada. Habla Melquisedec de Diego, aquí al barrio de Las Ceibas. Para hacerle una preguntita. A través de tantos años, por ahí unos 20 años hacia acá, ¿por qué? ¿Cuál es la razón
que se ha perdido la ética del periodista a nivel nacional, que eso lo venimos observando hace muchos años. ¿Cuál es la razón y a qué aduce esto? Muchas gracias. Precisamente estamos aquí tratando con nuestros colegas periodistas de dilucidar sus apreciaciones con respecto a esto que llamamos el oficio o la profesión de periodismo, pero que finalmente es una especie de ser notarios de la realidad. El periodista es en el fondo un notario que da cuenta y da fe de lo que está ocurriendo, procurando ser lo más preciso con respecto a los hechos que se están presentando. Siguiendo en el tema y para jararle pita a la inquietud de don Melquisedec, que es la de muchos televidentes, oyentes y lectores. Es cierto que en Internet hay mucho irresponsable que puede tirar cualquier cosa, y además en el Twitter, que son 140 y tantos caracteres, pues uno en 140 no puede argumentar ni sustentar con seriedad una posición. Sin embargo, también hay que decir que sin existir el Internet, hace mucho rato la noticia y la información se encapsuló y se volvió espectáculo. Lo vemos cada vez más. Llama la atención que muchos noticieros hacen de las noticias una especie de reality, de show. Las noticias hay que presentarlas con niñas muy bellas, las noticias hay que presentarlas en situaciones estéticas, visuales muy ponderadas, porque se perdió la connotación de lo que está pasando y se prefiere vestir cómo se dice lo que está pasando y quién lo dice. Esto tiene que ver con lo que el oyente nos está hablando, la ética. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde nos vamos a dejar llevar por una noticia espectáculo o nos mantenemos lo más fieles posibles a los hechos que estamos asistiendo? Mire, el término de la ética no solo lo debemos plantear desde el punto de vista de los periodistas, y no es que esté defendiendo, digamos, al gremio, porque entonces siempre para eso piensan que solo deben tener ética los periodistas. Es que la ética, o sea, es de todos los ciudadanos, es el deber ser de todo individuo, del comportamiento social, y eso lo vemos en todos los niveles. ¿Sí? Mire, cuando una persona a través de una red social que no es periodista lanza una información, por ejemplo, para atacar a un dirigente político, y lanza algo que no es, y ese empieza a reproducir sin saber si eso es cierto o no, eso también es falta de ética y no es periodista. ¿Sí? Entonces no podemos reclamar la ética solo de los periodistas, sino de toda la sociedad en general, de todos los individuos. Que de pronto nosotros estamos más en la palestra porque estamos en unos medios de comunicación. Y la noticia espectáculo, la información espectáculo. Bueno, ese es un gran problema, y yo hay veces lo siento mucho eso de los noticieros nacionales, por ejemplo, de televisión. Si ustedes ven los noticieros nacionales de televisión de las regiones, no solo de Cali, sino todo, solo pasan los hechos negativos. ¿Sí? Rarita vez uno ve, ¿sí? Entonces ya no empieza a decir, noticia. Sí, no es noticia. Entonces ahí empiezan con el argumento, es que lo normal es que sean las cosas buenas y que nosotros debemos poner la llaga sobre lo negativo. Entonces, la ética también es fragmentar la realidad solo en los hechos negativos de una sociedad. Habría que plantear y hacer como ese tipo de preguntas. Una vez escuchábamos a un profesor que nos decía en torno al tema de que en los noticieros nacionales, noticieros de televisión, solamente se establecían en 3 parámetros: guerra, goles y glúteos. Y así definía lo que eran los noticieros de televisión. Y parece mentira. Usted se pone a ver el esquema de un noticiero y es prácticamente eso. La esencia de los noticieros ahora no ayudan, no enseñan, no generan una información agradable, especialmente cuando los noticieros son al mediodía, que la familia está almorzando, no generan una noticia agradable. Dos cositas para agregar a lo que mencionaba Harold. La ética, para un poco atender la pregunta del televidente, en el caso de los periodistas se ve
claramente afectada, en mi percepción, en dos momentos. Uno, quienes se ponen disfraz de periodista, ¿sí? Y tienen un interés propio. Entonces van y alquilan un espacio en radio o en televisión y se disfrazan de periodistas y cuentan situaciones y verdades, comillas, de ellos, ¿sí? Y la gente no distingue eso. La gente asocia que si tú estás aquí parado frente a una cámara, eres periodista. Entonces ese disfraz se lo pone mucha gente, políticos, religiosos, comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso degrada la ética periodista. Y segundo parámetro es, y lo vimos el fin de semana con el premio que le reconocieron el CPMB al compañero de RCN Radio, a Luis Alfonso, sobre periodistas prepago, ¿sí? Él hizo un informe, ¿sí?, sobre esta situación que cada vez más toma mucha fuerza en las regiones, y donde definitivamente pues ahí sí no podemos hablar ni de periodistas ni de ética. Estás al servicio de... el tema. Yo tengo que pedirle al señor alcalde que nos permita retener un momentico a Harold, un minutico Harold. Usted está ahora como manejando la prensa en la alcaldía de Cali y esa pregunta no puedo dejar de hacerla antes de que se vaya. ¿Cómo se siente usted actuando frente a ser, digámoslo, como la voz oficial, que el vocero, el portavoz que anuncia los temas de la administración local frente a la ciudadanía? Esto lo digo para que precisamente tengamos la oportunidad de que a la gente le quede claro que así como hay personas que se disfrazan de periodistas, no por el hecho de que un periodista pase a cumplir un rol de portavoz de medios de una administración pública, cercena su independencia y su ética profesional y su capacidad de actuar periodística. Mire, en el caso particular, yo tengo una gran fe y una gran confianza en el señor alcalde. Y eso fue la decisión, y eso fue lo que te motivó a jugar. Claro, por eso yo me fui estando en una organización privada en la Unidad de Acción Valle Caucana, donde estaba muy bien, muy cómodo. Con menos estrés. Muchísimo menos. Entonces creo en una persona y por eso acepto llegar como jefe de prensa. ¿Usted se la jugó? Sí, de alguna manera sí, es un riesgo porque estos cargos son, mañana a mí me pueden decir muchísimas gracias Harold y hasta luego. Son cargos de libre nombramiento y remoción. Lo otro, yo siempre tengo unos principios que yo no negocio y frente a eso prefiero irme el día que me digan, diga usted lo que no es. Y ahí es donde está el éxito, es transmitir lo que está haciendo la alcaldía, en este caso la administración, no faltando a la verdad y mostrando, en este caso, los hechos de gobierno. Y dando la información que le interesa a la ciudadanía. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, hay hechos negativos en las administraciones, que son, eso se da en todos los niveles, aquí en la organización de ustedes hay problemas, hay dificultades. No tratando de ocultar, sino dando, por ejemplo, las razones del por qué suceden las cosas, reconociendo, y eso lo estamos haciendo en la administración, reconocemos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos reconocido que hemos tenido dificultades, por ejemplo, en el término de facturación de impuestos, pero le estamos diciendo a la gente qué estamos haciendo y le estamos anunciando cuándo vamos a dar soluciones a las cosas. ¿Sí? Reconocemos que tenemos dificultades, por ejemplo, en el sistema de transporte masiva. Nosotros ahora días tuvimos un problema con un transportador y lo primero que hizo la administración fue salir a decir, mire, tenemos problemas con este transportador, estamos haciendo esto, están estas alternativas, pero no estamos ocultando que tenemos dificultades. Entonces, ese es el papel. Dar a conocer las acciones de una administración, generar confianza, es un deber de nosotros para con los ciudadanos contar que está haciendo ese mandatario, es un mandato de los ciudadanos. Tenemos que orientarlos, tenemos que darles la información útil. Entonces, por ejemplo, estos días, bueno, que hay cupos en los colegios.
Entonces saquemos un listado y digámosle a la ciudadanía en dónde puede ir a matricular sus hijos y le decimos que esa matrícula es gratuita. Esa es la función que nosotros tenemos al interior de una administración. Discúlpeme, es muy complicado trabajar para como medio, como periodista, en una institución como la alcaldía, como la gobernación. ¿Es complicado? ¿Es difícil? En el caso mío no, porque digamos, yo hablo de la relación con el alcalde, ¿sí? Hay mucho trabajo, hay veces hay mucho estrés, pero hay una buena relación con ese administrador. Hay una empatía. Sí, y en esa medida hay una buena comunicación, hay un entendimiento y hay cierta credibilidad, me escucha. Yo siento eso, que eso es muy importante. ¿Sí? Y nosotros no digamos que éramos amigos, ¿no? Pues éramos conocidos, o referencia, bueno, hasta acá. Y hemos ido estableciendo esas relaciones que cada vez son más importantes, generan lazos de confianza que nos permiten hacer un buen trabajo. Lo dijo María Elvira Bonilla hace aproximadamente un mes. Nosotros podemos engrandecer un acierto, podemos engrandecer una buena acción, pero no podemos inventarnos nada. Definitivamente lo que no se hace será cuestionado y será debatido. Eso sí es verdad, y la verdad que realmente lo que queremos es, ante todo, mirar la ética, el profesionalismo, el trabajo, y más cuando ustedes están en unos entes públicos, el trabajo que deben hacer, porque de ahí se apoyan muchos los que vienen de abajo hacia arriba, Harold y Wilson, bien, se nutren del trabajo que ustedes están haciendo en ese sentido. Harold, en cumplimiento de su oficio, tiene que salir del estudio porque se va a atender su obligación. Él va a estar con el alcalde, pero antes, la última pregunta, usted verá si la contesta. En el gobierno anterior, era Voz Populi que habían, a propósito de lo que dijo Wilson, periodistas prepago, y no eran 10, eran en todo caso más de 100. Frente a eso, ¿cuál es su opinión? No, yo no puedo hablar de eso. Solo sé que en esta administración nosotros los recursos públicos los estamos utilizando bien, que nosotros hacemos publicidad de nuestros actos y nuestras acciones y la gestión de la administración, y que lo hacemos a través de la publicidad y no pagando periodistas. Hay total independencia. Y no pagando periodistas. Eso es muy importante. Le agradecemos, Harold, a usted que haya sacado este ratico para acompañarnos. No, a ustedes, a Wilson, a Cristian, a Alberto, muchísimas gracias. Espero en otra oportunidad estar aquí y estar hasta el final. Para sacarle juguito, para sacarle más juguito a la calle. Venga con el señor alcalde para estar acá. No, él ya se comprometió. Al aire lo comprometemos, Harold. Usted nos prometió que nos iba a traer al alcalde, pero al estudio. Aquí lo traeremos. ¿Así lo vamos a traer? Así lo vamos a traer. Entonces vamos a esperar que nos lo traigan este mes de febrero. Bueno, muy bien, Wilson. Muchísimas gracias. Sigamos nosotros aquí en esta reflexión tan interesante. Yo hablé hace un ratico que Alirio Calle mencionaba pues que los periodistas de alguna manera tenían que entender que la información es un bien público y que por lo tanto tiene que llegar de buena calidad. Él también hablaba de la información espectáculo, que ya hicimos referencia, y hablaba del peso de la pauta de los anunciantes en los medios y cómo esto terminaba afectando a la independencia, en primer lugar del medio, y por propiedad transitiva del periodista que trabaja en el medio, porque muchas veces el editor, el jefe de redacción o el director o directora le dice al periodista: esa información no la puede sacar, o sáquela, pero minimice el énfasis que va a hacer. Sin duda, eso hizo carrera en nuestro medio, y uno no puede, pues, digamos, taparse los ojos frente a esa realidad. Pero eso hay que irlo desmontando, y ya, por ejemplo, Harold nos mencionaba el caso particular de la alcaldía de Cali. Ellos ahora trabajan con publicidad, más no con periodistas. Eso sí que es importante. Y ese mismo caso lo montamos nosotros en la institución en la que yo estoy, en la CBC, en la corporación. Hace más o menos 2 años se trabaja con lo poco, porque realmente es poco los recursos que pueden haber para este sector, a través de campañas institucionales con los medios y no necesariamente asociados a los periodistas. Y esto pudo haber molestado a algunos,
pero digamos genera mayor transparencia, genera mayor tranquilidad y menos compromisos. ¿Cómo hay que ser equitativos, Wilson? En ese sentido, usted tiene una responsabilidad, usted maneja la imagen de una institución seria, usted realmente está trabajando organizacionalmente en ese sentido. Cientos y cientos de periodistas que hay acá, algunos que son periodistas de verdad, otros que creen ser periodistas y otros que engañan a los lectores o al oyente o al televidente de ser periodistas. Pero ¿cómo manejan ustedes la equitatividad, o sea, ser homogéneos ante este tema de las campañas que ustedes realizan? Pues lo primero es que hay una relación estrecha, primero en la parte informativa. O sea, nosotros atendemos la solicitud del Canal 2, atendemos la solicitud de Telepacífico, atendemos la solicitud de Caracol Noticias o de CNN. ¿Sí me entienden? O sea, los medios para nosotros, todos tienen su público, todos tienen sus seguidores, todos tienen su target y a todos se les mira con el mismo respeto. Eso es lo primero, ¿ya? Y lo segundo ya es de acuerdo a la campaña, ¿sí? Y a la información que queramos entregar al ciudadano, asimismo seleccionamos, digamos, la ciudad, ¿sí? O el alcance del medio, ¿sí? No necesariamente es el de mayor cobertura, claro. Sí, no necesariamente el de mayor cobertura. En ocasiones es, perdónenme, Radio Robledo en Cartago, claro. U Ondas del Valle en Cartago, porque nos interesa Sermanuevo, Alcalá, Ulloa, y es con ese medio que queremos llegar. Y además es bien interesante el trabajo que se hace con la red de medios alternativos. A propósito de eso que usted está diciendo, Wilson, mire, ha sido un estereotipo, un prejuicio en la opinión pública que medios de comunicación solamente son los grandes, Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, CNN, etcétera, pero cada vez se confirma más que la gente está buscando medios locales. No, eso es una verdad revelada, por decirlo de alguna manera. Medios alternativos. Los medios alternativos cada vez tienen mayor representatividad en la gente. O sea, claro que a la gente le gusta la realidad nacional, claro que a la gente le gusta la realidad internacional, pero a la gente también le gusta verse, ¿sí? Y con estos canales de alcance local se pueden visualizar en su barrio, en su comuna, en su vereda, ¿sí? Pero entonces a veces podemos carecer un poco de calidad, ¿sí? En la imagen, en el sonido, qué sé yo. Y eso es lo que no nos hace un poco competitivos, pero también ve uno el esfuerzo de medios alternativos por presentarse muy bien, por ser muy serios, por respetar una programación, y esos seguramente son los que van cogiendo mayor acogida, digamos. Yo quiero ahondar más en el tema de la ética del periodista. ¿En qué sentido? En mirar realmente el trabajo que se hizo en instituciones, o se hacen en instituciones como la CBC, como la alcaldía, la gobernación y otras instituciones, y donde se maneja el tema del periodismo, digamos, organizacional. Es totalmente diferente a lo que uno trabaja, a lo que uno hace a diario, a lo cotidiano que uno realiza, Wilson. Sí, claro. Nosotros lo denominamos la comunicación organizacional, ¿sí? Es la comunicación que se hace de la puerta para atrás y del primer piso hacia el último, ¿sí? Con todos, digamos, el cliente interno, ¿sí? Que en este caso, en el nuestro, pues son los funcionarios de la corporación. Todo lo que se hace hacia adentro. Qué importante que es ese trabajo, porque es muy complicado pretender hacer un trabajo simplemente hacia afuera, de que nos vean, de construir una imagen, cuando por dentro de pronto estás derrumbado o cuando por dentro no sabes ni siquiera para dónde vas. Entonces es muy importante esos 600 funcionarios que pueden haber de la puerta para adentro, que los 4,5 millones de vallecaucanos que hay de la puerta para arriba. O sea, son igual de importantes. En estos últimos minutos que nos quedan, Wilson y Cristian, ¿algún medio o algún periodista que ustedes particularmente admiren y que quieran mencionar al aire? Porque es bueno que el público conozca que en el oficio periodístico, a mí realmente me gusta más la palabra oficio que profesión, esa es la verdad, porque yo creo que el oficio se equivale. Los médicos todos son, entre comillas, profesionales, pero no todos tienen la medicina como oficio. El médico profesional despacha fórmulas. El médico que la tiene como un oficio es como quien la tiene como una vocación. Ese no deja ir al enfermo sin auscultarlo a fondo para intentar ponerle aquello que se llama la mano de médico, la mano sanadora.
Y aquí también, no se trata simplemente de despachar noticias, hay que tener el olfato, hay que tener ese feeling con la realidad para saber dónde está el hecho noticioso y periodístico. No, yo creo que hay muchos por mencionar o por admirar en el ámbito regional y en el ámbito nacional. Si me lo preguntas a mí, a Wilson García, yo siempre he admirado mucho a Javier Darío Restrepo. Sí, que incluso no es vallecaucano, ¿sí? Es un antioqueño, pero que en cada palabra, en cada expresión, siempre he leído a una persona muy íntegra, muy responsable, muy ética. No sé, siempre me ha vendido, incluso he tenido la posibilidad de hablar con él un par de ocasiones, de visitarlo en su casa, y realmente da gusto que una persona de esas cualidades pues sea como un referente para uno en el periodismo. Realmente lo admiro muchísimo porque le tocó incluso afrontar una época muy difícil, ¿sí? La época, no quiero decir que es que ya no hay narcotráfico, no, la época dura de los grandes capos, de que mataban de verdad. ¿Cuándo comenzó? Cuando comenzó, le tocó vivirla y le tocó decir cosas y las dijo y mírelo, ahí está, pues ya obviamente tiene una edad importante, pero se conserva intacto y realmente uno lee sus columnas y son respetables. A mí realmente me llama poderosamente la atención Juan Gosaín, un personaje que realmente a nivel nacional y a nivel internacional, es más, todavía lo invitan a seminarios, a charlas, a Juan Gosaín, y fuera del país lo invitan, precisamente por la manera exquisita como él comenta sus anécdotas, sus experiencias, a los personajes que él ha entrevistado, en fin, y estar, bueno, de pronto el tema del síndrome de la chiva no, pero sí estar bien dateado, Una de las cosas que me encantó en el periodismo de Juan Gosaín es estar bien dateado de todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país, en todo sentido, deportivo, económico, político, social, estaba enterado de todo, un periodista integral. Juan Gosaín me gustó, me siento satisfecho de haber trabajado en RCN cuando él fue director. Me encantó algunas cositas que él me mandó a hacer y yo me siento orgulloso de decirlo, que Juan Gosaín es una de las personas como periodista bien integral, bien humano, entre otras cosas, en el cual trabajó de tal manera de que mucha gente decía, muchas mamás, muchos papás decían en sus casas cuando escuchaban RCN, si lo dijo Juan Gosaín es la verdad. José Alberto, qué pena me le meto aquí, pero hay algo que se me quedó por ahí en el tintero, como diría otro escritor vallecaucano y periodista también, Gardiazabal, y es nosotros en las instituciones, los medios creen que nosotros, quienes estamos en las instituciones, pretendemos que los medios sean una caja de resonancia, ¿sí? Que hablen y digan todo lo que nosotros hacemos y todo lo bien que nosotros actuamos. Yo no he sido amigo de eso, porque pues en la crítica y en el cuestionamiento también está el mejor hacer de las cosas, el mejorar. No pretendemos para nada, es una premisa de la organización, que los medios sean caja de resonancia, ¿no? Que digan y que pregunten, y cuando tengan inquietudes y cuestionamientos, pues que nos los digan y nos los hagan para nosotros o defendernos o definitivamente agachar la cabeza y sentir el latigazo, que definitivamente no podemos ser perfectos. Yo quiero concluir con una cosita pequeñita, algo que pasó, por ejemplo, Gloria Pachón. Era directora de un noticiero a nivel nacional, Gloria Pachón, y le dijo a una periodista en Barranquilla, Belinda García, que ahora es decana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma, que hiciera un trabajo negativo de la ciudad de Barranquilla para presentarlo en un medio nacional, y Belinda dijo, prefiero que usted me eche antes de presentar noticias negativas de mi ciudad. Yo creo que en ese sentido hay que tener ética, a pesar de que el medio te diga lo que tengas que hacer, de que gana, pero hay que tener ética en ese sentido, de decir las cosas como son y no inventarlas, como pasó en esa oportunidad. El tiempo se nos acabó, amables televidentes. Este es un ejercicio en el cual tratamos de hacer pedagogía para la formación de ciudadanos. Y qué mejor que sean los periodistas mismos, desde su praxis, quienes reflexionen sobre el quehacer diario y quienes nos digan desde qué orilla filosófica, ideológica, profesional, actúan y prestan su servicio. Muy importante, yo quiero resaltar 2 o 3 cositas para cerrar. La primera, Harold Jiménez dejó un mensaje muy claro y Wilson lo ha secundado. No se trata de contratar periodistas como prepagos que estén al servicio de la información de parte. Se trata
de utilizar los fondos que están asignados para la publicidad para de la manera más transparente posible mostrar lo que se hace, pero sin condicionar a que un periodista particular se lucre utilizando, mal utilizada, su posición periodística para moverle el brazo a la opinión pública a favor o en contra de cierto interés. Segundo, muy importante, que aquí no alcanzamos a tocarlo, los periodistas son trabajadores de la cultura, por lo tanto deben ser personas muy informadas y muy formadas. Da grima a veces, lamentablemente, que se encuentra uno en el medio con periodistas que no saben escribir, que no saben leer, que tienen muy poca formación de la historia de nuestro país, de la historia de nuestra región, que tienen muy poca visión de los temas globales, y esto va en detrimento del sagrado oficio del periodismo. Y tercero, el periodista es un notario público de la realidad. Ese debe ser su mantra. Somos notarios públicos de los acontecimientos, no somos caja de resonancia de un interés particular, ni caja de intrigas de un interés particular. El único interés es el ciudadano, porque es la buena fe suya, cuando nos ve, nos escucha o nos lee, la que hay que respetar. Cuando usted nos está aquí sintonizando, usted cree que estamos obrando de cara a la verdad, así que no tenemos derecho a defraudarlo. Buenos días.